El conflicto armado en Colombia ha dado espacio para distintas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Una de las estrategias más denigrantes e injustificadas fueron los falsos positivos, entendidos como bajas en combate de población civil inocente para hacerlos pasar luego como guerrilleros y así presentar resultados positivos a los altos mandos del Estado para reclamar recompensas. Esta problemática, aunque se empieza a ver a finales del siglo XX, tiene un auge durante el periodo de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que comprende el periodo del 2002 al 2010. Este gobierno se caracterizó por su política de seguridad democrática con la que prometió acabar el conflicto armado en Colombia, respondiendo con guerra a los diferentes grupos armados ilegales. Las cifras más recientes dadas por la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, apuntan que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente y presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre el 2002 y el 2008. Y que Antioquia, Costa Caribe, norte de Santander, Huila, Meta y Casanare son los 6 territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del caso 03. Uno de los casos más conocidos es el de Soacha. Jóvenes con sueños en el municipio aledaño a Bogotá fueron engañados por parte del ejército a través de promesas de trabajos honrados en otras partes del país. Sin embargo, esto se convirtió en una pesadilla cuando estos mismos jóvenes se desaparecieron y fueron catalogados más adelante como guerrilleros muertos. El grupo de las madres de Soacha o Mafapo, mamás y familiares de los desaparecidos, buscan la verdad y preservan sus historias para evitar quedar en el olvido, así como lo dice el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2015. 7 años después, la mayoría de casos siguen en impunidad. El clamor general de las madres de Soacha es la búsqueda de verdad, justicia y reparación, con la reconciliación como método de perdón más no de olvido. Dentro del acuerdo de paz firmado el 26 de diciembre de 2016 se establecen las medidas de justicia restaurativa y se esclarecen las funciones del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para las garantías de verdad y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado. A través del Acuerdo número 1 del 2018, proferido por la Sala Plena, se determina la normativa, funciones, cargos y divisiones del componente de justicia del sistema, la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene como fin administrar la justicia transicional y reconocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, antes de la finalización de este, el 1 de diciembre de 2016. Está con una sala de reconocimiento establecida en el Reglamento General, donde se decreta la apertura de macrocasos para la investigación de los mismos. A partir del informe 05 presentado por la Fiscalía General de la Nación, se da apertura al macrocaso 03 el 12 de julio de 2018 sobre las muertes ilegítimamente presentadas como hojas en combate por agentes del Estado, o como se les conoce popularmente, falsos positivos. Dentro de la JEP, este macrocaso se encuentra en la categoría de delitos no amnistiables, dado que se reconocen como crímenes de lesa humanidad. Se dará una medida restrictiva efectiva de la libertad de 5 a 8 años, junto con obras y trabajos de reparación para las víctimas. Si después de la indagación el sujeto se reconoce como culpable, se dará una sentencia carcelaria por entre 5 a 8 años. Si por el contrario se le encuentra culpable al sujeto y no reconoce los crímenes cometidos, su pena privativa de la libertad sería de 15 a 20 años. La JEP también se encarga de judicializar delitos amnistiables, aquellos que no son de lesa humanidad, y que van inherentes a la revolución de estos grupos armados. A esto se le suma la diferencia entre los indultados y los amnistiados. Los indultados son las personas que ya se encontraban cumpliendo alguna pena por delito cometido en el marco del conflicto, es decir, que ya habían sido judicializadas. Ellos no tendrán que pagar más cárcel y podrán sumarse a la condena establecida por la JEP. Mientras que los amnistiados son judicializados por primera vez y se adaptan al mecanismo de la JEP en busca de evitar la impunidad, pero aún así garantizar la verdad para las víctimas a través de la negociación con los actores del conflicto. Bueno, y comprendiendo un poquito mejor cómo funciona el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición estipulado en el punto 5 del acuerdo de paz, siento que es súper importante que también discutamos un poco acerca de cómo esto se relaciona con la constitución de capital social y los tipos de capital social que podemos reflejar en este caso tan horrible que pues fueron los falsos positivos. No sé, Juanjo, si tengas pensamientos iniciales sobre lo que fue todo esto. Sí, pues es de vital importancia que si vamos a hablar de la construcción del capital social, hablemos de los falsos positivos, que especialmente en Colombia pues han marcado históricamente, ya que son una muestra sistemática de la violencia y del olvido estatal. Es gravísimo, puesto que el Estado debería ser el primer espacio para el desarrollo de valores, normas y redes de cooperación. No, sí, y pues que además de esto, la ciudadanía y la cultura son aquellos que aportan a esa construcción de capital social y que promueven la confianza, la ayuda recíproca. Y pues es a partir de esa cooperación que nos damos cuenta de que surgen estas redes de compromiso cívico positivo, que es importante, que es capital social positivo, como lo es la MAFAPO, y que nacen a raíz de un problema con el cual se identifican todas estas mujeres, pues es una identidad que se construye por las experiencias comunes. Pues en este caso, lastimosamente, fue por la pérdida de sus hijos. Sin embargo, pues no todos lo vivieron de la misma manera y aún así afectó en el mismo grado todos los aspectos de su vida. Claro, me parece muy importante lo que han venido mencionando y pues
que lastimosamente haya tenido que ser así. Yo vengo pues a hablarles, no sé si ustedes de pronto han escuchado acerca de la influencia que tienen estas diferentes tipos de actividades que se realizan, como lo son el costurero de la memoria de las madres de los falsos positivos, el cual pues empieza a forjar todos estos sentimientos de confianza donde se entretejen sus narrativas con el carácter político de la cooperación y asimismo se empiezan a construir su red, lo que son sus normas. Asimismo se construye su capital social positivo con la intención de construir, no de destruir. Y ahí es donde es muy importante aclarar y preguntarnos cómo se construyeron. Y pues es a partir de las contribuciones, perdón, del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. Además de eso, y de la construcción de la solidaridad, la construcción de aquello y el reconocimiento de lo que las victimizó por tanto tiempo, se da como la oportunidad de conformar una identidad, no solo como un grupo de personas que se reúnen, cooperan y confían las unas en las otras, sino como una identidad política, que dentro del panorama social y político vienen a incidir y vienen a ser un actor de suma importancia para todo lo que es el esclarecimiento de la verdad. Y no solamente para estas víctimas directas, sino para el resto de víctimas que vieron el conflicto armado en Colombia desde la década de los 70. Exacto. Y siguiendo ahí un poco como la línea, todas estas personas que en algún momento fueron víctimas directa o indirectamente del conflicto armado, por medio de sentimientos y experiencias en común, la solidaridad y la unión, por ejemplo, se movilizaron en conjunto para denunciar estos hechos atroces. Para mí, estos jueces penales militares o son cómplices, me perdonan la expresión, o son unos brutos. Pues a partir de este testimonio siento yo que es supremamente complejo cómo comprender la idea de creación de capital social positivo cuando por parte de aquellos que tienen legitimidad e impunidad institucional como lo son o lo fueron el Ejército Nacional, pues que fueron los productores de capital social perverso, ¿saben? Como que fueron quienes se encargaron de restarle esa confianza en la institución y perforar el tejido de redes cívicas entre la población civil y lo que pues constituye el Estado. Sí, claro, y yo estoy de acuerdo, yo pienso que sí, pues resultaron de una u otra forma siendo cómplices, al menos en lo que se puede ver a lo largo de los testimonios ante la JEP, porque pues en las evidencias presentadas resultaba demasiado evidente, valga la redundancia, porque pues les ponían camuflados en perfecto estado y pues la ropa que tenían por debajo estaba perforada, asimismo pues las botas al revés, entre muchas otras cosas que pues claramente reflejaban esa complicidad entre las instituciones que pues se supone deben velar por el bien común y de la ciudadanía. ¿No? Y que aquí es donde la confianza y cooperación que se daba dentro del ejército era en función no de la construcción, sino de la destrucción de lo público y pues asimismo la constitución de capital social perverso. No exclusivamente a través de las muertes injustificadas, como ya lo vimos que es el caso de los falsos positivos, sino también de la estigmatización de componentes fundamentales de la sociedad, como lo puede ser y lo podemos ver actualmente la movilización ciudadana a través de la protesta y la oposición política. Yo quiero hacer ahí énfasis en que el ejército es una institución del Estado, ¿saben? Como que nuevamente volvemos a esto de que las instituciones permiten la reproducción de redes cívicas del capital social, ya que en este caso el ejército no debería actuar como un reproductor del capital social perverso, puesto que su deber principal es protegernos. Representa este ejército un pequeño fragmento del Estado que se dedica precisamente a mantenernos y cuidarnos. Y es aquí cuando me pregunto qué mensaje recae en la conciencia colectiva cuando la misma institución que representa el ente responsable de las garantías a la población civil es la que nos está matando. Siento que no es tanto un mensaje, sino más bien como una expresión masiva de solidaridad, un, sentido, un sentir masivo a raíz de esos sentires semejantes de los civiles, en la posición de víctimas directas o indirectas de estas redes de cooperación para el crimen organizado y sistemático. Precisamente por eso es tan importante comprender por qué se propone una condena de 5 a 8 años dentro del sistema de justicia de reparación y no repetición, si para muchos esto significa impunidad. Pues mira, Sofi, y creo que es muy importante hacer énfasis en este punto, y es que la JEP se enfoca en las víctimas, en conocer cómo éstas han sido afectadas e integrar una búsqueda para llegar a la verdad. Esto va más allá de una condena, se quiere un real esclarecimiento y una verdad y reparación
para pues así poder lograr lo más importante, que es la no repetición. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué es tan importante la verdad? ¿Por qué se insiste tanto en ella? Digamos, ¿no es mejor que se vayan a la cárcel que, pues, que paguen esos bandidos? Pues esclarecer la verdad es de vital importancia para alcanzar una paz duradera y un cambio social. Esto permite reducir la tensión entre las partes al revelar y demostrar las experiencias tanto de las víctimas como de los victimarios. Así es, siento que ya podemos concluir con Primero, bastantes cosas. tomar una posición militarista frente a las dinámicas del conflicto, de pensamientos, etcétera, en el interior del país solo desencadena desconfianza en las instituciones y la vulneración de derechos humanos. La ruptura que hay dentro de las redes civiles y el tejido social es responsabilidad de los agentes del conflicto, enfatizando en aquellos que juraron protegernos. Es por esto que no solo se debe evitar la impunidad para excombatientes de los grupos al margen de la ley, sino también la impunidad institucional. La intención de compromiso cívico decrece en el momento que se percibe que el capital perverso supera el productivo, y no solo perverso, sino legitimado. Sin embargo, y con el pueblo unido, no es imposible. Aún hay víctimas que no consiguen realmente una reparación, la verdad parece difícil de salir a la luz, y aún peor, las víctimas están siendo perseguidas. Es por esto que la lucha no para y se debe seguir trabajando en el mejoramiento de los mecanismos de justicia, verdad, reparación y no repetición.